Vamos. Buenas tardes, son las 6 p.m. Nuevamente estamos en un nuevo programa de Al lado de Hashem, junto acá con Rodolfo Torres, comentando lo que ha sucedido la semana en el aspecto internacional, sobre Israel, sobre temas relacionados con el mundo evangélico, el mundo judío, y evidentemente el gran tema internacional de esta semana fueron las elecciones de Estados Unidos, que lamentablemente puso un mar de dudas en la democracia más importante de Occidente. La tradición democrática norteamericana es inmensa, ha sido el país líder en llevar las democracias prácticamente a todo el mundo. Entonces, este cuestionamiento que inicialmente yo incluso pensé que era quizás casi como una rabieta o no querer aceptar la derrota de Donald Trump, que es conocido un tipo que tiene un carácter más o menos fuerte y es un tipo, como se puede decir, un ganador, ¿no? A él no es fácil perder. Eh, Día a día se suman más pruebas de un fraude. Y si estamos ante un hecho de un fraude en la democracia quizás más importante del mundo libre occidental y de los países que por ahora todavía se puede conversar y hablar, entonces esto es algo de la mayor gravedad quizás histórica de nuestros tiempos. O sea, para cualquier persona es impensado que un país como Estados Unidos se pueda dar un fraude, pero lamentablemente las pruebas cada día son más contundentes, se va avanzando y es una gran incógnita. Y a todo este mar de dudas, lamentablemente tenemos una prensa de muy bajo nivel. Ya la prensa prácticamente en Occidente se ha dedicado a ser un activista de unos contra otros. No informa como se debería, son muy pocos los medios que informan lo que está pasando. Inmediatamente se le dio por una supuesta estadística o una supuesta predicción eh, que haya ganado Biden la elección, pero hay varios juicios pendientes, hay reconteo, y la prensa eligió prácticamente un presidente de Estados Unidos, y varios mandatarios cayeron en este juego también, incluso Israel, Bibi Netanyahu felicitó a Biden, lo cual me parece bastante mal, pero también entendible, porque en los países democráticos uno confía que las cosas son de buena fe. No así, por ejemplo, ni Rusia, ni China, ni otros países que ellos yo creo están acostumbrados a los fraudes, así que creen que es bastante... O sea, el que conoce de fraude lo olfatea rápidamente, yo creo. Y yo creo que los chinos, los rusos tienen más o menos claro lo que está pasando acá. Muy compleja la situación, es muy difícil, porque con o sin fraude, prácticamente Estados Unidos está dividido en dos. El que gane la elección después del reconteo y los votos válidos va a ganar por un porcentaje muy pequeño. Prácticamente el 50% está con Trump y el 50% no sé si con Biden, yo creo que contra Trump. Aquí la elección es prácticamente el presidente Trump. Biden es un político de muchos años, muy conocido, pero lamentablemente ya a su edad, no sé si solo la edad, se nota que ya no está muy bien. Si él llegara a ganar, no creo que va a estar mucho tiempo en la presidencia. Todo esto es muy complejo. Muchas guerras civiles pueden haber partido por esto mismo, por fraude electoral. La situación está muy complicada y esperemos que esto se resuelva de buena manera. Y yo personalmente me encantaría que siguiera el presidente Donald Trump, pero si no ganara, ojalá que quedara plena seguridad de que perdió de buena élite. Eso es sumamente importante. Que el pueblo americano diga, sí, ya ganó Trump o perdió, pero perdió bien. Pero no que quede este mar de dudas, que va a ser muy difícil de sacar. ¿Qué piensas tú, Rodolfo? Sí, bueno, muy buenas tardes, estimado Ariel. Feliz de estar nuevamente este día miércoles 11 de noviembre al aire con Al lado de Hashem para bendecir a Israel. Ese, en el fondo, es el objetivo de este encuentro, de esta asociación, de este programa, bendecir a Israel. Y se trata, ¿no es cierto?, de dar una mirada geopolítica
y escatológica al presente y al futuro del Estado de Israel. Así que cuando nosotros hablamos de las elecciones norteamericanas, lo hacemos desde el lado de Hashem, desde el lado de Israel, que es la niña de sus ojos, ¿no es cierto? Y también lo que hablemos sobre Chile, también tiene ese cuadro de fondo, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con Israel, lo que tiene que ver con Dios. Y sería bueno, digamos, explicar, creo yo, algo muy importante que justifica, que explica lo que está pasando en los Estados Unidos de América. Y yo sé que tú lo vas a entender y aceptar de inmediato porque tú vas a compartir lo mismo que yo. El tema está en la siguiente situación. Donald Trump no es un político tradicional, no es un político del establishment, no es una parte de Washington. Él es un empresario, ¿no es cierto? Él es un empresario y uno, en alguna medida, como que ha perdido esto de vista durante estos 4 años, pero Donald Trump ha sido y seguirá siendo un empresario. Un político tradicional del establishment de Washington, ¿no es cierto?, habría actuado como incluso han actuado algunos, muy poquitos, pero algunos políticos, algunos republicanos, algunos senadores republicanos, en el sentido, oye, sabe que lo mejor para el país, lo mejor para ustedes, lo mejor para nosotros, en verdad lo mejor para todos, ¿no es cierto?, es que reconozcamos la victoria, la elección de Biden. Total, 4 años se pasan volando y nosotros podemos volver nuevamente a gobernar en 4 años más y aquí estamos todos felices. No hay ningún motivo, sería una aberración muy grande desprestigiar a los Estados Unidos de América, desprestigiar nuestra democracia, que se supone que es el ejemplo para el mundo entero. Así que quedemos calladitos, concedámosle la victoria a Biden. Total, dicen algunos republicanos, nosotros ganamos la Cámara del Senado, nosotros vamos a mantener la mayoría en el Senado, en la Cámara de Representantes o los diputados, ¿no es cierto? Hasta el momento los demócratas no tienen la mayoría de los 218, nosotros hemos crecido casi 8 y vamos a crecer casi 10 escaños. De los gobernadores nosotros hemos sacado 27, dicen los republicanos, algunos, y los demócratas 21, o sea, la victoria para el Partido Republicano ha sido gigantesca, fabulosa, histórica. Entonces, concedámosle que esté en la Casa Blanca este vetusto, ¿no es cierto?, por 4 años, total, después la recuperamos nosotros. Esa sería, digamos, la filosofía y la acción de un político tradicional cualquiera. Pero Donald Trump es empresario, estimado Ariel. Entonces, él no funciona así. Un empresario no funciona así. Un empresario es una persona que tiene en la mente la idea de invertir. Es un empresario que tiene la idea de la rentabilidad. El empresario es una persona cuya naturaleza, ¿no es cierto?, hace, oye, perdí, pero ¿por qué? ¿Por qué perdí? A lo mejor no perdí, me están engañando, me están haciendo fraude. Y el empresario, ¿no es cierto?, se levanta, investiga y si descubre, él denuncia el fraude. En el mundo, en el mundo local, nosotros tenemos los juzgados para presentar este tipo de situaciones a nivel nacional, nosotros tenemos comisiones antimonopolio, tenemos comisiones que ven el desarrollo económico a nivel mundial, tenemos la Organización Mundial de Comercio, es decir, para un empresario no es una cuestión de, bueno, sí, me callo y pierdo. No. Donald Trump es un empresario y él ha descubierto, ¿no es cierto?, algo muy sencillo. Resulta de que el día martes, a las 11, 12 de la noche, él estaba ganando por 700.000 votos aquí, 400.000 votos allá, 200.000, o sea, estaba ganando por todas partes. Resulta que se detiene el conteo a las 12 de la noche para reanudarlo el otro día a las 11 de la mañana, y a las 2, 3 de la mañana resulta que donde ganaba con 700.000, ahora iba perdiendo 200.000. Donde iba ganando con 100.000, ahora está perdiendo. Entonces, un empresario dice, a ver qué está pasando.
a ver qué está pasando. Entonces, en ese sentido es muy lógico, muy natural, y además que está en la legislación norteamericana, ¿no es cierto?, que se hagan ese tipo de alegaciones. Hoy día leía un Twitter, ¿no es cierto?, de un judío en Chile al que yo respeto mucho, aunque él ahora es un judío ateo, ¿no es cierto?, es un judío ateo, pero yo lo respeto porque él tiene, digamos, una sinceridad. Él fue el que descubrió en su momento en Chile, en los tiempos del presidente Ricardo Lagos, lo que él denominó como la ideología de la corrupción. La ideología de la corrupción, ¿no es cierto? Entonces, para mí es una persona respetable hasta el día de hoy. Entonces, y él decía hoy día en un Twitter en la tarde que Trump no ha acreditado ninguna de las denuncias. Y la verdad es que esa no la está acreditando Trump, la están acreditando los carteros, la están acreditando los que cuentan los votos, la están acreditando, ¿no es cierto?, los que tienen, los que manejan los software, la están acreditando los funcionarios, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, esto está recién empezando. Y lo segundo que él decía de que todas las cortes estatales estaban rechazando las denuncias de Trump, ¿no es cierto?, de fraude, y en ese sentido lo plantea él como con eso todo esto muere. Pero resulta de que allá en Estados Unidos no solo hay cortes estatales, allá está la Corte Suprema de Justicia, allá está la Corte Suprema de Justicia, y la que dirime, la que sentencia, como dijimos nosotros los chilenos, la que corta el queque en Estados Unidos, no son las cortes estatales, sino que es la Corte Federal. Yo siempre he ¿Y dicho que a quién te refieres el que dijo el Twitter? ¿A Charles? sí, a Jorge Chaucer, al cual, como te decía, yo Sí, respeto mucho porque el hombre es muy sincero, sí. es muy inteligente, tiene una capacidad, digamos, de análisis social que a mí siempre me ha sorprendido, y desde que él denunció en los tiempos del presidente Lagos la ideología de la corrupción, yo siento una gran admiración por él. Él muchas veces en sus Twitter se define como ateo. Entonces, él dice de que las cortes estatales están rechazando las denuncias. Bueno, pero Trump nunca habló de las cortes estatales. Él cuando presentó esto dijo, yo puedo recurrir al Supremo. Y allí en el Supremo es que corta aquí, que yo siempre he dicho, estimado Ariel, que después de la Corte Celestial viene la Corte Suprema de los Estados Unidos de América. Así que Claro. esto es claro, después de la Corte Celestial está la Corte de Estados Unidos de América y ninguna otra cosa. Así que hay mucho que decir. Yo estoy seguro que Trump, como empresario que es, ¿no es cierto?, y por otros elementos que uno tiene a mano, él va a pelear y él tiene toda la fe que va a ganar. Nosotros también tenemos toda la fe que él va a ganar y va a seguir siendo presidente. Y aquí entramos a una parte, ¿no es cierto?, para darte a ti los comentarios, entramos a una parte que es la reacción de los países, ¿no es cierto? Nosotros vemos que prácticamente el primero que saludó a Biden como ganador fue Nicolás Maduro. Y después de Nicolás Maduro, Sebastián Piñera. Yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer. Es cierto, mira, es cierto, y discúlpame que me largo un minuto, es cierto, cuando fueron las elecciones de Estados Unidos, el presidente Piñera optó por Hillary Clinton, él lo dijo públicamente, Sí, yo quiero sí. que salga Hillary Clinton, así que él ya tiene un punto en contra. Durante este periodo, él estuvo con el presidente Trump en Estados Unidos, el presidente Trump le entregó una carta personal al presidente Piñera, en donde le pedía que se integrara a esta ola roja, pero a esta ola conservadora para trabajar, pero Piñera lo esquivó, Entonces, es entendible que Piñera, digamos, con el canciller Alamán, hayan actuado de esa manera tan rápido y tan vergonzosa, prácticamente siguiendo el ejemplo de Maduro. Pero si uno mira las potencias, las grandes potencias, como tú mismo decías, China y Rusia, pero no solamente China y Rusia, sino que el vecino, Andrés Manuel López Obrador, dijo, nosotros no vamos a ser imprudentes, vamos a esperar que esto termine, que las cortes decanten, y cuando ya se tenga un ganador, allí nosotros vamos a entregar la felicitación a quien corresponda. Así que yo creo que el presidente y el canciller se equivocaron.
y van a sufrir las consecuencias de esto. Siempre el canciller en Chile y la política exterior siempre tiene una gran aprobación porque la gente en Chile no sabe, pero ahora esto le va a ser un boomerang para ellos. Y en cuanto a las felicitaciones de Netanyahu, primer ministro de Israel, ¿no es cierto?, hacia Biden, yo quiero comentar algo enseguida acerca de eso, porque este comentario me va a servir para explicarle a los evangélicos chilenos algo muy importante que no todos saben, pero ahora te toca a ti. Bueno, hablando eso de Jorge Charlson, que se define como ateo, nunca le crea a un judío cuando diga que es ateo, porque lo puede decir de la boca para afuera, pero por dentro hace Shabbat y reza Claro. igual. Y que es ateo gracias a Dios, que es ateo gracias a Dios. Mi papá siempre se ha definido como ateo y lo entiendo, que nació en Europa y vivió su familia todo el desastre con los nazis. Y en una conversación que hicimos acá en vivo sobre lo que pasó en Hungría en 1956, nos dice que lo peor que encontraba el comunismo es que te quitaba la fe y que le quitaba a Dios al ser humano. Yo, pero sorprendido, si siempre he dicho que no cree en Dios, pero él dice que lo peor, el comunismo, o sea, los asesinatos, las desapariciones, esa asfixia sobre los seres humanos, todo es espantoso, pero lo peor, me decía él, es que te quiten la fe, que quiten la esperanza al ser humano, que le quiten la relación con Dios. Bueno, eso es un ateo judío para que entienda, siempre hay una relación con Dios, no es algo real. Son traumas que tienen, o a veces quieren ser muy lógicos, muy científicos, pero está intrínseco. Bueno, y en cuanto a esto, lo de las elecciones de Estados Unidos, lo que contribuye mucho a todo este ambiente de tanta desconfianza es, yo creo que quizás la peor prensa que hemos tenido en el mundo democrático en la historia. No creo que haya en el mundo libre, y estoy pensando en el mundo libre después de la Segunda Guerra Mundial, una prensa tan grotescamente activista por un lado. Entonces, uno no tiene idea de pasar de una, pero todo lo que dice Trump es malo. Y si uno empieza a hacer un análisis frío, uno puede ser de derecha o izquierda, la gestión de Donald Trump fue sumamente exitosa. No le puede gustar o no, pero un presidente que la economía subió, pero como no había estado nunca en Estados Unidos, el desempleo de los más bajos de la historia. Un presidente que no tuvo ninguna guerra, que paró la guerra que venía mano fuerte con Corea, que paró un poco toda esta prepotencia a los chinos, que me acuerdo que cuando partió el mandato y Rusia estaba muy fuerte en Siria y estaba bastante prepotente, inmediatamente cuando los sirios atacaron por un hospital con gases y la ONU se iba a reunir, prácticamente a la hora, a las 2 horas siguientes, les disparó 45 misiles a los sirios y todos quedaron impactados. Entonces, todas las gestiones en general de Donald Trump han sido muy exitosas. Y uno le puede gustar o no, pero los hechos y las cifras son reales. Entonces, la prensa contribuye mucho a este ambiente de desconfianza, porque no están mostrando lo que está pasando. Yo, uno de los pocos diarios que aún respeto, realmente la prensa chilena prácticamente no veo nada, las noticias tampoco, y la internacional muy poquito, el Infobae a veces leo, y ahora uno que se llama el Epoch Times, o La Gran Época, que es un diario de personas chinas que se arrancaron o que están contra el comunismo, y es una prensa lo más libre posible, y lo cual va mostrando cada vez más antecedentes. Entonces, Charlson, si él se basa en yo creo que en la mentirosa prensa, pues obviamente no va a encontrar nada, porque como ahí dice el dicho, media verdad, medio mentira, pero el 99% de mentira prácticamente no quiere mostrar nada. No se habla de los juicios, no se habla de que se están contando mal, no se habla, por ejemplo, que se encontró 10.000 personas muertas que votaron, no se habla de muchos temas. Entonces, si la prensa no muestra, entonces ¿para qué es prensa? Una vez me acuerdo, Villegas estaba hablando con una periodista, Nicole Rodríguez, una muy buena periodista, del rol de la prensa, y como ella es periodista,
hablaba que era muy importante para las democracias, que sí, gracias a la prensa se mantiene el mundo libre. Y le dijo, mira, no concuerdo para nada con lo que dice, porque cuando las cosas están muy tranquilas, la prensa es muy transparente, pero cuando la cosa se pone compleja, en vez de enfrentar la situación y buscar la verdad, se alinean con uno u otro lado y pasa a ser un activista de una de las partes. Y esto no es nada nuevo. En la época, uno puede ver el año 30, la prensa hablaba muy bien de Hitler, de los nazis, que eran prácticamente los salvadores, que eran tipos un poco rudos, pero eran los tipos correctos y nos van a salvar del comunismo. Hitler en su época era un tipo sumamente querido, y la mayoría de la gente conservadora era un tipo, y no hablaba mucho contra los judíos, no tenía un discurso antisemita permanente, tenía sí un discurso anticomunista muy fuerte, tenía un discurso contra los políticos y contra la corrupción, y contra el capitalismo, contra el comunismo y un poco contra los judíos. Pero para la prensa en general era un tipo extraordinario. Y ni que hablar, se me acordaron la prensa de que hablaba de los jerarcas comunistas. Era una cosa impresionante. El Che Guevara prácticamente un santo. Stalin hasta Pablo Neruda le hizo una oda a Stalin. Y toda la prensa hablaba de lo magnífico que se veía en la Unión Soviética. Entonces, claro, por lo menos en el mundo libre, había una prensa por lo menos que reaccionaba. Pero hoy día, yo no, prácticamente es una pregunta, a ver qué prensa te da confianza. Un poco a mí el Infobae y el Epoch Times. Y de todo el resto, pues, ni siquiera el Fox News. Hasta el Fox News me parece que la cadena la compraron y ya se puso media progre. Entonces no está informando. Entonces, si no te están informando y hay un montón de dudas, acá hay, como se dice, gato encerrado. Entonces, hay que ver los antecedentes de donde se acaba don Jorge, que no hay ningún antecedente, según esta prensa mentirosa. Claro que no hay ningún antecedente porque no informan nada, informan solo lo que les conviene. Y eso es típico de los regímenes totalitarios. Y ahí yo estoy muy convencido que el movimiento progresista en su esencia radical es un movimiento totalitario, muy similar al movimiento nazi, no le veo muchas diferencias, con un discurso muy atractivo, todos hermanos, pero con un nivel de intolerancia impresionante. Los nazis cuando llegan al poder eran tipos atractivos, no tenían un discurso que vamos a matar, incluso nosotros queremos la paz y no queremos guerra, pero uno va captando cuando las personas dicen una cosa pero reaccionan de otra manera. Hay que ver nomás lo que le pasó a José Antonio Caz cuando quiso hacer un discurso en Iquique. Prácticamente lo lincharon. ¿Y qué dijo la universidad? Es que él fue a provocarnos. ¿Qué dijo la prensa? Es que él tiene un discurso de odio. O sea, el tipo que quería dar su punto de vista, que casi lo matan, es culpable por provocar al resto. Bueno, así lo ven, ese yo veo la esencia de estos progresistas. ¿Y cuál es su gran problema de Trump? No es que el tipo sea un mal presidente, ni que haya hecho las cosas mal, ni que es tampoco un racista que le han metido. No está en la onda progre. Y cuando uno no está en la onda progre, que son intolerantes, no está con los nuevos fascistas, obviamente haga lo que haga va a ser un enemigo. Así que vamos a ver qué pasa con la elección. Yo creo que está en juego Estados Unidos, está en juego las democracias y el mundo libre. Y si llega a caer Donald Trump de manera fraudulenta, entonces esta cosa se va a acelerar mucho más en los espacios de que nos van a ir quitando libertades en todo Occidente. Exacto. Sabes que a mí, siguiendo, digamos, analizando lo que escribía el don Jorge Chausson en Twitter, ¿no es cierto? Y siendo él abogado, porque Jorge Chausson es un gran abogado. Y yo estaba pensando también en nuestro canciller, señor Alaman, también es un abogado. ¿Cómo no un abogado, digamos, se une al grito de las multitudes, del populacho, y decir, oye, prueba, prueba? ¿Cuándo? Dime tú, estimado Ariel, ¿cuándo un litigante le ha mostrado las pruebas a la prensa? ¿Cuándo un litigante le ha mostrado las prensa a la opinión pública? ¿Cuándo un litigante, digamos, se ha parado a la televisión y decir, mire, esto es lo que tengo? Las pruebas se le entregan a los jueces, las evidencias se le entregan a los jueces, a los que tienen que conocerlas, a los que tienen que evaluarla, a los que tienen, ¿no es cierto?, que escudriñarla para determinar. Así que dice, no ha presentado ninguna evidencia.
y las pruebas, las evidencias no se las van a presentar a él, ni al colegio de abogados, ni a la opinión pública, ni a los periodistas. Las evidencias están, las declaraciones juradas están, pero esas se le van a presentar al que corresponda. Eso en el caso del señor Chauzo, digamos que en esa parte se equivoca, porque nadie va a venir a presentarle pruebas a nadie. Aquí las pruebas se presentan en los tribunales. Allí es donde se tienen que presentar. Y si de allí se filtran, bueno, ese también es otro delito, porque esas cosas tienen que mantener. A mí lo que me complica del señor Alaman, el canciller que tenemos, ¿no es cierto?, es que él, siendo abogado, confunde dos instituciones sociales, por así decirlo, dos instituciones sociales. Se le llama a la prensa, a los medios de comunicación, el cuarto poder, ¿no es cierto?, el poder de las comunicaciones. Pero esto es a nivel social, manejan, ¿no es cierto?, la opinión pública, la orientan para donde ellos quieren. Pero al lado de ese poder social existe un poder institucional que es la justicia. Entonces el canciller no puede entender que aquí hay dos instituciones en juego, los medios de comunicación y la justicia. ¿Y quién es el que determina? ¿Cuál de estos dos poderes es el que determina algo? Es la justicia. Entonces el canciller debería haber sido prudente como Andrés Manuel López Obrador y no haberle aconsejado al presidente, o viceversa, el presidente tendría que haber sido prudente como Andrés Manuel López Obrador, ¿no es cierto? Y esperar, como lo hace Xi Jinping, como lo hace Vladimir Putin, esperar, porque la prensa, los medios de comunicación, con todo el poder que tienen, no son los que determinan las cosas. La prensa en el año 2000, ¿no es cierto?, presentaba a Al Gore como el presidente electo, pero después el otro poder, el verdadero poder, tuvo, ¿no es cierto?, puso las cosas en su lugar y dijo que George W. Bush era el presidente de los Estados Unidos y como lo fue. Así que en ese sentido, como ciudadano, yo en lo personal, y yo creo que todos los que reflexionen en esto van a asumir la misma posición, una crítica fuerte, dura, hacia nuestra Cancillería por haber cometido ese error que el día de mañana, cuando la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos determine las cosas, les va a costar muy, pero muy caro y se va a añadir a todas las metidas de pata que se han cometido en estos tiempos. Ahora yo quería juzgar específicamente la actitud del primer ministro Netanyahu, ¿no es cierto?, en cuanto a su saludo a Biden como presidente electo. Bueno, primero decir que Benny Gantz y otros varios, Lieberman, lo presionaron mucho para que él saliera entregando esos saludos, porque le anteponían, ¿no es cierto?, el beneficio de Israel. ¿Qué podemos decir nosotros? Y esto va a ser también algo que a ti te puede impresionar, estimado Ariel, como evangélico. Mira, nosotros los evangélicos, los cristianos y los evangélicos sionistas, pero los que somos evangélicos sionistas como yo, pero ilustrados, es decir, que conocemos lo que es el sionismo, que sabemos a dónde apunta, que sabemos su naturaleza, nosotros tenemos una respuesta. Hay muchos evangélicos sionistas en Chile, yo diría que son casi todos, muchos pastores sionistas. Si tú te movieras por las redes sociales y pasaras, ¿no es cierto?, por el perfil de todos los pastores chilenos, las iglesias, tú en todos te vas a encontrar una bandera de Chile, una bandera de Israel, una bandera de Chile, cuando los evangélicos desfilaban, cuando no había pandemia, el 31 de octubre por el Día de la Iglesia, 2.000 banderas distribuidas en las 100.000 personas que iban en la marcha. Pero hay algo que no saben nuestros hermanos cristianos, y yo se lo explico como un sionista de corazón y también de conocimiento. Nosotros, por la palabra de Dios, nosotros por la enseñanza del Señor Jesucristo, nosotros estamos llamados a apoyar a Israel, haga lo que haga. Y yo te lo quiero demostrar por la palabra, ¿no es cierto? Por ejemplo, si en este momento la política de Israel y la expresada por Netanyahu es que haya dos estados. Si el primer ministro Netanyahu dice nosotros estamos por dos estados, nosotros los evangélicos estamos por dos estados.
Si el día de mañana la política exterior de Israel cambia y dice nosotros queremos un solo Estado, nosotros los evangélicos inmediatamente revolvemos, nosotros queremos un solo Estado. Para que tú más o menos vayas viendo hacia dónde quiero llegar. Porque el Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros que nosotros tenemos que apoyar a Israel según su necesidad. Hay un pasaje en la Escritura que se encuentra en Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. El Señor Jesucristo habla del juicio a las naciones. Dice, y cuando Él venga en gloria, serán reunidas delante de Él todas las naciones. Si algún día lo buscas por allí en la Biblia, lo lees. Mateo 25, 31 al 40. Cuando Él venga en gloria, ¿no es cierto? Y serán reunidas delante de Él todas las naciones y las apartará. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, pondrá algunas naciones a la derecha, otras naciones a la izquierda. Porque la Biblia nos enseña que cuando Jesús, como el Mesías, venga, ¿no es cierto?, a la tierra, a establecer su reino milenario, va a juzgar a todas las naciones del mundo, algunas naciones prevalecerán, otras desaparecerán, dice la palabra de Dios. Entonces dice que las separará, pondrá uno a la derecha, otro a la izquierda. Y él se dirige a todas las naciones que quedaron a la derecha y a la izquierda con las mismas palabras. Mira, le dije yo, cuando yo tuve hambre, ustedes me dieron de comer, le dice a las naciones que están a su lado derecho. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, vinieron a mí. Y entonces, extrañado con esas palabras, dice la Biblia nos cuenta, que los líderes que están a la derecha le dirán, Señor, ¿cuánto a ti te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos en la cárcel y te fuimos a ver, forastero, y te recogimos? Entonces el Señor Jesús dice, no lo hicieron a mí. A mí personalmente no lo hicieron, pero lo hicieron a mis hermanos más pequeños. ¿Me va siguiendo, estimado? Lo hicieron a mis hermanos más pequeños. Por lo tanto, ustedes vayan al reino de Dios. Y a las naciones también que están a su izquierda les dirá lo mismo. Oye, estuve enfermo, tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estuve en la cárcel y no me visitaron. Enfermo y no me visitaron. Entonces los líderes de las naciones que están a este lado, de la izquierda del Señor, dicen, Señor, ¿cuánto te vimos hambriento a ti, sediento? Y no hicimos esas cosas. El Señor dice, a mí no, pero a mis hermanos más pequeños. El concepto hermano más pequeño es el mismo que usa el apóstol Pablo cuando se refiere a sus compatriotas. Dice, tengo mucho dolor por mis hermanos, mis hermanos que son los de mi raza judía. Entonces, ¿qué nos indica eso? ¿Qué nos indica eso? Que nosotros tenemos que apoyar a los israelitas según la necesidad. Según la necesidad. Entonces, de repente tengo pastores que aman a Israel, y de repente, digamos, sucede alguna cosa de política interna en Israel, ¿me entiendes? Política interna, entonces dice, pero yo no puedo apoyar esto, yo no puedo celebrar esto. No, pues nosotros los sionistas estamos llamados por nuestro Señor Jesucristo, que es el Dios y el Salvador de nuestras vidas. Nosotros tenemos que apoyar a sus hermanos pequeños, cuando tengan hambre, cuando tengan sed. Esas cosas que el Señor habla del hambre, la sed, estar en la cárcel, ser forastero, representan necesidades. Entonces nosotros tenemos que apoyar a Israel en su necesidad. Es decir, como dice un periodista por ahí que no es de mi agrado, dice raya para la suma, ¿no es cierto? Nosotros estamos de acuerdo y apoyamos al primer ministro Netanyahu que él haya, ¿no es cierto?, extendido esos saludos, porque nosotros los sionistas, los evangélicos sionistas, estamos llamados a apoyar y defender a Israel en las cosas que ellos determinen, porque ellos son los dueños de la tierra. Yo sé lo que dice la Biblia en Génesis. La tierra, ¿no es cierto?, es del río Éufrates hasta el gran mar. Es desde la cordillera de Jordania hasta el Mediterráneo. La Biblia dice cuál es el territorio de Israel. Pero si los israelitas, que son los dueños de su territorio, llegaran en el futuro a negociarse, en la imaginación de que los palestinos se sienten a la mesa a negociar, ¿me entiendes? Cosa que nunca han demostrado ninguna voluntad, ¿no es cierto? Si el día de mañana, por ejemplo, Israel, digamos, negocia con los palestinos y dice, ya, nosotros les vamos a regalar a ustedes esa parte
esa parte oriental de Jerusalén. Nosotros apoyamos. Para nosotros Jerusalén es indivisible, pero si el gobierno de Israel, ¿no es cierto?, quiere darle una lonja a otro país, nosotros apoyamos a Israel porque ellos son los dueños de la tierra. Así que esta es una enseñanza muy importante que yo aprovecho de destacar, gracias a Dios que va a quedar en el video, para todos nuestros pastores en Chile, que sepan, ¿no es cierto?, que en Israel nada se hace bueno, nada se hace malo, que yo vaya a alabar o criticar. En Israel se hacen cosas y yo como sionista evangélico, seguidor de Cristo, estoy llamado a apoyar a los hermanos más pequeños del Señor en su necesidad. Israel necesita lo que tú dices, lo que tú siempre me has dicho desde el principio que hablamos. Israel necesita personas que lo defiendan y lo apoyen en los medios de comunicación, porque en las Naciones Unidas, en todas partes donde es atacado, donde es, ¿no es cierto?, hostigado, donde es arrinconado, necesita. Esa es una necesidad y nosotros tenemos que suplirla. Mira, qué bonito pensamiento. Yo me acuerdo, conversaba con un amigo mayor, que es como un tío, el Boris Levit. Entonces él me decía, mira, a Israel hay que apoyarlo. Si quieren ser de izquierda, quieren ser de derecha, si quieren andar con polera, sin polera, ¿qué te importa? Ellos saben sus necesidades. Desde acá, desde lejos, ¿qué sabes tú? O sea, si uno ve objetivamente, seguramente tienen algún motivo. Los tipos son inteligentes, no son así arrebatados ni cometen errores, es algo muy pensado. Lo más probable es que habló con Donald Trump también, antes de hacer esos tweets. No es algo coordinado. En Israel, eso sí puede dar muchas garantías. Nada es al azar. Todo se piensa mucho, se conversa mucho, se planifica mucho. O sea, ese Twitter que manda no es, como podría decir acá el canciller, como algo más atolondrado, así como de... No es acá, es otro nivel de gente, otro nivel de políticos, son mucho más estratégicos, muchísimo más preparados, y obviamente debería estar coordinado, y si él lo hizo, bueno, acá aparentemente no se ve bien, pero ellos tendrán sus motivos. ¿Qué me tengo que meter yo? Si ellos saben, como usted lo dijo muy bien, bueno, esa es la sabiduría de la Biblia, porque cosas Sí. milenarias las puede entender, uno lo ve con un sentido más práctico. A mí Oiga, me y gustaría aprovechar, estimado Ariel, me gustaría aprovechar esto y disculpa lo mencione con nombre y apellido, pero ¿sí? yo estuve en una mesa de diálogo, en un debate con José Antonio Caz. Y ¿Ya? habían ahí unos 40 pastores escuchando, y a mí me tocó, por misericordia de Dios, ser el que estaba al lado de él y entrevistarlo. Él era candidato presidencial en Ya. ese momento. José Antonio Caz, lo digo en todas sus letras. Y yo le pregunté, porque yo fui al grano de inmediato como evangélico sionista, qué opinaba, ¿no es cierto?, de que de aceptar, de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Él me dijo, mira, yo no le puedo estar diciendo a los países cuál es su capital. ¿Te imaginas que yo le diga al gobierno de Israel, oye, la capital de ustedes es Beersheba, la capital de ustedes es Haifa, la capital de ustedes es Tel Aviv? Eso no se puede hacer. Si Israel dice que Jerusalén es su capital, para mí Jerusalén es la capital. Por lo mismo, yo no quiero que vengan los israelitas y me digan, oye, a los chilenos, la capital de ustedes ahora va a ser Antofagasta, la capital de ustedes. ¿Cómo va a venir un israelita a decirnos a nosotros cuál es la capital de nosotros los chilenos? Lo mismo, yo no puedo ir a los israelitas y decirle, oye, la capital de ustedes es Haifa o es Tel Aviv. No, pues cada país dice su capital. Y si los israelitas dicen que Jerusalén es su capital, yo acepto que Jerusalén es su capital, la reconozco y instalo allí mi embajada. Así es. Bueno, José Antonio Cáez es otro personaje en la política que tiene el gran pecado de pensar un poco y de hacer un sentido común. Yo siempre he dicho que estamos al límite que el pensamiento lógico que sea fascista y antiprogresista, porque es tan evidente lo que dice, es tan lógico, pero va contra toda la antilógica del progresismo, que el gran pecado de José Antonio Caz es pensar y preguntar, cosa que es la base de nuestra sociedad, pero bueno, así estamos en el mundo actualmente. Y hablando de personas que piensan poco, o yo diría que piensan harto y que lo hacen con bastante maldad, esta semana
el gran antisemita de Chile, ese es el nombre que tiene, y antisionista, que es prácticamente lo mismo, el señor Daniel Jaue, nuevamente se sinceró, lo cual tengo un respeto hacia él porque por lo menos es un enemigo que se sincera. Yo soy Sí. muy enemigo de los comunistas, siempre he sido muy contrario a ellos, pero sí les tengo respeto en el sentido de que son directos, es un enemigo totalmente declarado, son consecuentes en llevar a la sociedad al desastre total, saben a dónde van y te lo dicen más o menos claro. No son tan ambiguos, no son tan... o sea, ocupan la hipocresía como arma de lucha de sus movimientos. Pero para mí un enemigo respeto. O sea, y nuevamente, bueno, se sincera, yo no tengo nada contra los judíos, y dice incluso, yo me llevo muy bien con los judíos, lo cual, bueno, de partida es falso porque tengo muchas dudas de que se lleve bien con los judíos. Nunca lo he visto en la comunidad, nunca lo he visto en el presidente de la comunidad, nunca he escuchado de todos mis amigos judíos ningún comentario positivo de Howard, entonces yo no sé de qué amigo judío está hablando. Y dice, yo tengo problemas con los sionistas. Y el sionismo, como lo hemos dicho varias veces, el movimiento en la cual reivindica la patria ancestral del pueblo judío en Israel. Y el movimiento sionista es más amplio solamente a los judíos. Muchos cristianos, especialmente evangélicos, son sionistas. Mucha gente que le parece muy bien que existe el sionismo. Y entonces, bueno, si está contra el sionismo, está contra quizás millones de personas. Que sea bastante claro y que lo diga me parece algo correcto. No hay que nada por qué escandalizarse. El tipo quiere destruir Israel, si él pudiera lo haría. Tiene un odio inmenso hacia los judíos, porque todos los judíos y nuestros hermanos cristianos como ustedes somos sionistas. Entonces, bueno, el enemigo se declara nuevamente, lo cual por lo menos es una virtud en su eh, gran trayectoria de destrucción que podría llegar a ser. Y las cosas están claras. Ahora, ¿qué va a hacer el resto? En eso yo también respeto a los comunistas porque los tipos son directos y se atreven a luchar. A mí lo que no me gusta son los cobardones, los que ante un inminente ataque salen corriendo o tratan de mirar para otro lado. Que me ha molestado mucho la actitud de la centro derecha constantemente ante las agresiones de estos más fanáticos. ¿Qué va a hacer el resto? La comunidad judía, bueno, dio una declaración, acá la tengo, salió en el diario El Líbero, que habla el presidente de la comunidad judía de Chile, Gerardo Grodisel, dice, nuevamente el señor Daniel Jaue emite ofensivas declaraciones contra la comunidad judía de Chile, camuflando su antisemitismo bajo el disfraz de antisionismo, que es prácticamente lo mismo. Y después dice, hay que pensar que en otros países un candidato que haya dicho estas frases no estaría ni siquiera en una encuesta, lo sacarían los propios partidos políticos. Pero aquí, como hay un vacío, y la verdad es que como todo el mundo está mirando para cualquier lado, lamentablemente, no tienen los pantalones para salir a decir, ¿sabe qué? Usted está hablando cosas que no corresponden, que no son verdad. Y si odia a los judíos, que lo digan, no hay ningún problema, pero que no se esconda detrás para minimizar la retórica. Entonces, con, a ver, ¿qué va a hacer nuestro mundo político que tanto habla está tan preocupado del discurso al odio, prácticamente querían sacar una ley que hable del negacionismo de Pinochet, que en su gran mayoría yo conozco un montón de gente pinochetista, sobre todo mayores, no están para nada de acuerdo, por ejemplo, con los crímenes que pasaron, pero hubo un conflicto, pasaron cosas que a nadie le gustó, bueno, la izquierda llevó a esa situación trágica y se quebró la democracia. Nunca he escuchado, nunca, ni el más fanático de los pinochetistas, estoy feliz porque murieron 3.000 personas. No encontré algo súper lamentable, horrible, pero tuvo también cosas trágicas y también tuvo virtudes el régimen de Pinochet. Yo no soy pinochetista, a mí no me gustan las dictaduras, no lo apoyo, pero me encuentro ya aberrante, por ejemplo,
que alguien que diga que me pareció cosas buenas del régimen Pinochet lo quieran meter preso a una multa. Incluso la ONG, el Human Watch Right, que es tan izquierdista, encontró que va contra los derechos humanos esa ley. O sea, se están pasando a todo nivel. Pero, por ejemplo, acá tenemos una incitación al odio clarísima, y se supone que nuestros parlamentarios están preocupados de la incitación al odio. Silencio total. La izquierda no dice nada, el centro derecha no dice nada. El único que está hablando acá es el presidente de la comunidad judía en un artículo en el Libro, que es un diario menor. Tampoco es mucho lo que pueda hacer. Entonces, ¿qué pasa con los políticos que están tan preocupados de la libertad, que están tan preocupados del discurso contra el odio? Tenemos una persona de un discurso al odio directo, uno de los dos odios más antiguos, que se llama antisemitismo, que ha traído los peores crímenes en la humanidad y que ha destruido sociedades. Silencio total. Estamos, en cambio, la izquierda, por temas de Pinochet, que son temas muy discutibles. Nadie está hablando, hubo crímenes, claro, pero no hubo crímenes porque a alguien se le ocurrió un golpe de Estado y desaparecer gente. Hubo un conflicto, había una guerra fría, una situación compleja que produjo un quiebre de la democracia. Son situaciones totalmente distintas. Entonces hay una distorsión total de la realidad para nuevamente hostigar al que no piense en la idea progresista. Pues, nuevamente el progresismo muestra su afán totalitario. El que no dice el discurso, piensa como yo exactamente, se aleja un milímetro, es un hereje, es un tipo que hay que atacar. Entonces, como el Daniel Hauer da un discurso claro, pero está acorde con el discurso totalitario de los progresistas, no dicen nada. ¿Y qué pasa con la derecha? Se acobarda. No dice nada, o no le interesa, mira para el lado. El discurso al odio contra los judíos, contra Israel, no pasa nada. Y eso sí que yo le tengo poco respeto a los cobardes, no lo puedo negar. La gente cobarde me desagrada bastante. Y eso me ha tenido muy ligado con la centro derecha actualmente. Exacto, mira, yo escuchándote Dígame, aquí, Rolf. me acordaba, claro, me acordaba de la situación de los ingleses, del Reino Unido. Se presenta, ¿no es cierto?, una elección entre Jeremy Corbyn y Boris Johnson, y Jeremy Corbyn desaparece prácticamente del mapa y en este momento incluso tiene suspendida su militancia en el laborismo. ¿Cuál es la situación? Jeremy Corbyn era el equivalente inglés de Daniel Howard. Oye, todos los ataques a Israel, a Israel, a Israel, a Israel, todas las alabanzas, ¿no es cierto?, a los palestinos, a los musulmanes, etcétera, etcétera. Pero el hombre llegaba lejos en eso. Y bueno, se presenta como candidato, ¿no es cierto? Él iba a ser el primer ministro laborista, pero el triunfo de Boris Johnson fue apabullante, prácticamente arrasó, ¿no es cierto?, en contra del laborismo. Y el laborismo, ¿no es cierto?, hizo presente su molestia. Fíjate que hubieron muchas acusaciones de antisemitismo cuando él lideró el laborismo en De Inglaterra. acuerdo. Sin embargo, él ninguna las acogió, ninguna las investigó. Es decir, él llevó al Partido Laborista a su más alto nivel de antisemitismo en la historia. ¿Dónde está ahora Jeremy Corbyn? Tiene suspendida su militancia y es muy probable que ahora enfrente cargos en la justicia, porque el laborismo, ¿no es cierto?, lo sacó, obviamente, por la tremenda derrota, lo dejó de lado, se ha avergonzado de él. Han dicho que esta es una historia oscura del laborismo de esa persona. Bueno, aquí el pueblo no tiene esa, digamos, esa ilustración como para rechazar una persona así que, como dice, ¿no es cierto?, el presidente de la comunidad judía, disimula, ¿no es cierto?, camufla. Sería bueno en este momento, y dada la presentación que hicimos en la promoción, ¿no es cierto?, explicar la diferencia entre judaísmo y sionismo. Judaísmo, ¿no es cierto?, es la religión de Israel, es la religión mayoritaria, 80-82% de los ciudadanos, de los 9.310.000 habitantes que tiene Israel, es la religión mayoritaria, 80%. El judaísmo es la religión, el sionismo es el país, el sionismo es la política, es el gobierno, el Estado de Israel. Nosotros, ¿no es cierto?,
somos, amamos y apoyamos. Los judíos son las raíces nuestras, el cristianismo nace del judaísmo, y nosotros cuando decimos que somos sionistas es porque somos gente que apoyamos, amamos, defendemos y promovemos al Estado de Israel, porque el Estado, la existencia del Estado de Israel es la señal profética, es la mayor señal profética de que la promesa del Mesías es verdadera, de la segunda venida de Cristo. Israel es, si los países enemigos de Israel, ¿no es cierto?, y el mundo entero que trata de legitimarlo, destruyeran a Israel, es como si a nosotros se nos acabara la señal que tenemos de la segunda venida de Cristo. Entonces es importante que nosotros sepamos que un sionista, un evangélico sionista, es uno que reconoce que Israel es la gran señal del retorno de Cristo, porque la Biblia profetiza que los judíos iban a volver a su tierra, ¿no es cierto? Y los judíos volvieron a su tierra, refundaron su país, así que nosotros decimos, ven, es cierto, el Señor Jesús viene de nuevo porque se cumplió esa palabra profética. Entonces, en ese sentido nosotros estamos completamente de acuerdo, aun cuando yo hice la distinción, porque la hice pensando en términos del silabario, ¿no es cierto? Pero a nivel del mundo, en la definición, ¿no es cierto? Antisemitismo y antisionismo es lo mismo. Hay algunos que quisieron, ¿no es cierto?, darle un carácter antisionista a sus críticas, cuando en sus corazones lo que ellos estaban criticando era el judaísmo. Son antisemitas. Un antisemita es un antisionista y no hay ninguna diferencia, según, ¿no es cierto?, las definiciones europeas y mundiales acerca de esto. Entonces, en ese sentido, reflexionando en la probable candidatura, mira, yo al principio no le veía ninguna posibilidad de que Daniel Jadwe llegara a las ligas mayores como postular a la presidencia, pero ahora le estoy otorgando una chance, porque si todos los candidatos de la izquierda, de la centroizquierda, ¿no es cierto?, que no sé quiénes serán, porque no veo liderazgo en la centroizquierda, aparte de ¿no es cierto?, si todos ellos van a una primaria, porque don Heraldo Muñoz puede ser una persona para muchos decente, muy culta, muy ilustrada, don José Miguel Insulza también, pero yo estoy seguro que en una primaria, ¿no es cierto?, abierta, Jadwe los liquida a ellos. Yo sé que los demócratas cristianos probablemente tengan muchos problemas, pero ellos no tienen ningún líder, porque la señora Jimena Ricón ha expresado deseos, pero son deseos propios, sueños de ella, fantasías de ella, porque yo no he escuchado nunca a nadie que piense que ella podría postularse. La señora Carolina, la senadora Carolina Goy, también tuvo un fracaso estruendoso cuando ella postuló, porque sacó menos votos, ¿no es cierto?, aún cuando era de la democracia cristiana, menos votos que José Antonio Caz. Entonces, pero entiendo que en una primaria de la centroizquierda, Jadwe, digamos, pienso yo que la ganaría porque él tiene digamos, más proyección mediática. Entonces sería complicado, ¿no es cierto?, que hubiera realmente, como especulan los medios, ¿no es cierto?, una candidatura a la presidencia en noviembre del año 2022 entre Daniel Jadwe, representando al mundo de la centroizquierda, y Joaquín Lavín, representando al mundo de la centroderecha. No estoy diciendo con esto, ¿no es cierto?, que yo me estoy, digamos, volcando por Joaquín Lavín en este momento, pero es muy probable que la confrontación salga entre los dos. Entonces, en ese sentido, es una persona a la cual habría que tomarle en serio. De partida, ¿no es cierto?, en la medida que esto se dé, es decir, que haya una primaria de la centroizquierda y que Jadwe la gane, en todo este tiempo va a suceder que los evangélicos nos vamos a ir dando cuenta de esto, y yo les aseguro que Daniel Jadwe prácticamente, hasta los evangélicos que por ignorancia sean todavía comunistas, ni siquiera ellos van a votar por él, porque para nosotros Israel es una cosa muy sagrada, es una cosa divina. Israel es algo sagrado, es algo divino para nosotros. Entonces, es bueno ya comenzar, ¿no es cierto? Dado que él tiene una chance de ser candidato de la centroizquierda, porque ¿con quién podría don Ricardo Lagos Weber, ¿no es cierto?, ya se desinfló,
Beatriz Sánchez, digamos, ya todo el mundo prácticamente sabe que es una persona que ignora la economía, ignora la ciencia, ignora la realidad, que es puro corazón, emociones, y que con esas cosas no. Yo no sé quién realmente es la centroizquierda. Don Heraldo es una persona muy seria, el señor Insulza, ¿no es cierto? Pero no tienen arrastre mediático, no están en los medios, Sí, no están en bueno, los matinales. sí. Entonces, es bueno ya ir conociendo a Jadwe para ir, ¿no es cierto?, ir haciendo las distinciones correspondientes. Y yo estoy seguro, y lo repito, no habrá evangélico alguno que le pueda dar un voto a eso, así que en ese sentido Lavín va a tener suerte, porque tampoco es que nosotros estemos apasionados por él, porque a él, como dijo alguien por ahí, a Joaquín Lavín lo único que le falta es que un día se declare comunista, ¿no? Así es, pues. Bueno, si uno analiza, ya nos quedan muy poquitos, así que voy a ser lo más corto posible. El candidato de la izquierda, si fuese Jadwe Soros, es muy peligroso. Yo ahí le veo una probabilidad alta de ganar. Ahora, es muy difícil que la izquierda radical con la centro-izquierda haga primaria en conjunto. Como se están dando las cosas, va a haber una primaria seguramente con Frente Amplio, más los comunistas, otra primaria en el nuevo pacto que hicieron, creo que se llama Convergencia Democrática, que era ex nueva mayoría, y la derecha va a tener su primaria, y no sé si va a sumar o no José Antonio Kast. Si se suma José Antonio Kast a la derecha, es probable que la gane él, va a estar en la pelea. Pero yo veo la más probable ganadora de la centro derecha ser primaria es Evelyn Matei. Yo creo que Evelyn Matei es de mucho más el gusto de la gente de centro derecha. Lavín, no sé a quién le gusta, no tengo idea, pero a la centro derecha no le gusta. No conozco ni una persona, y yo me muevo en la centro derecha, con partido de gente de derecha, con gente de la centro derecha, que va a votar por Lavín. Ninguno, pero ninguno. Es impresionante. O sea, nadie, ni el más liberal. Entonces, yo creo que se va a dar una primaria de los radicales que va a ganar Daniel Jadwe, una primaria de la centroizquierda, que la puede ganar Heraldo Muñoz u otra persona, otra primaria de la centro-derecha, que yo creo que va a ganar Evelyn Matei, y yo creo que José Antonio Cos va a ir por su cuenta. Y esos van a ser los 4 candidatos fuertes. Y me da la impresión, si sigue así igual, que en una segunda vuelta vamos a tener a Daniel Jadwe versus Evelyn Matei. Y como no está unida a la izquierda, yo creo que va a ganar Evelyn Matei la próxima elección, porque yo creo que José Antonio Kast confía mucho más en Evelyn Matei, y la gente más de derecha, más conservadora, confiaría mucho más en Evelyn Matei que Lavín, que yo creo que ya casi ni su madre confía en él. Pues disculpe, no ningún insulto, pero ya es muy difícil creer. Y Daniel Jadwe se ha seguido hace mucho tiempo, yo lo he estado leyendo, es un tipo brillante, o sea, estoy totalmente de desacuerdo y no encuentro un enemigo, así declaramos, pero un enemigo de respeto, es un tipo brillante, súper inteligente, y hay que tener ojo con él. Si tiene la capacidad de unir completa a la izquierda y van unidas en una primaria, entonces yo creo que vamos a tener lo que dice nuestro primer principio de Shoman Israel. Bendecirás a lo que te bendicen y maldecirás a lo que te maldicen. Y si Chile llega a sacar un antisemita, no tiene ni idea de lo que se le viene. O sea, ni siquiera va a soñar lo que se le va a venir encima. Lo de Salvador Allende va a ser una bicoca al lado de lo que se viene. O sea, un país que elija un presidente antisemita contra el pueblo de Israel, claro, para nosotros los judíos es pésimo, seguramente muchos nos van a tener que ir de acá, y los que no puedan se van a tener que quedar, pero el odio hacia los judíos nunca termina ahí, eso va a ser una avalancha de odio hacia todo el que no piense igual. Entonces, esperemos que no, esperemos que siga la lógica y tengamos como presidenta a alguien de la centro derecha, a Evelyn Matei, que para mí es lo más probable. Bueno, una última palabra de cierre, Exacto. Rodolfo. Al lado de Hashem, una mirada geopolítica y escatológica al presente y al futuro del Estado de Israel, ¿no es cierto? Un programa para bendecir a Israel. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante, a las 6 de la tarde. Ok, muchas gracias. Saludos, que esté bien. Gracias, Ariel. Muchas gracias. Bendiciones.